Los actos jurídicos. Definición y caracteres. El artículo 259 del Código Civil y Comercial de la Nación define el acto jurídico en los siguientes términos. El acto jurídico es el acto voluntario lícito que tiene por fin inmediato la adquisición, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. Así, dentro de las clasificaciones y subclasificaciones en las que se funda dicho código, tal como hemos señalado en el módulo 3, en el acto jurídico se presenta como un hecho humano, acto voluntario ilícito, que posee además la particularidad de tener por fin inmediato la adquisición, la modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. De tal definición se advierte que los caracteres que presenta el acto jurídico es un acto voluntario, es el acto jurídico, es en esencia un acto voluntario, es decir, es el ejecutado con discernimiento, intención y libertad. Esta voluntad interna debe traducirse en una acción material que lo da a conocer. Acto ilícito. Acto lícito. Es el acto jurídico que debe ser conforme con los preceptos del derecho, pues no podría concebirse que el ordenamiento tutelara actos contrarios al ordenamiento mismo, de modo que cuando aparece en sus elementos lo contrario a la ley, al orden público o a las buenas costumbres, la ilicitud se comunica a todo el acto, que en consecuencia es inválido. El fin jurídico inmediato. El fin jurídico inmediato es la realización de un interés que la ley considera digno de tutela, característica sobresaliente del acto jurídico porque en ella se manifiesta el acto funcional del negocio jurídico como instrumento destinado a cumplir una función económica social. Este aspecto funcional es el que permite distinguir el acto jurídico de otros que, siendo voluntarios y lícitos, no son actos jurídicos, ya que la voluntad no está encaminada a establecer relaciones jurídicas o no tiene por objeto inmediato la producción de efectos jurídicos. Elementos esenciales en relación con el sujeto, la voluntad, la capacidad, partes otorgante y representante. En la estructura del acto jurídico se distingue el acto que lo integra, conforme por las reglas establecidas con los sujetos en el ejercicio de la autonomía privada y de los elementos que concurren a formarlo. Estos últimos son esenciales porque, por ser tales, constituyen el negocio jurídico. Ellos son el sujeto, el objeto, la causa y la forma. Diferentes personas o sujetos pueden intervenir en el otorgamiento de un acto jurídico, por lo que corresponde distinguir entre partes otorgantes y representantes. Las partes son las personas o sujetos que con la declaración de voluntad ejercen la prerrogativa jurídica que les es propia, por repercutir directamente en una esfera de interés patrimonial o extrapatrimonial, es decir, son los sujetos a quienes se imputan las relaciones jurídicas que el acto tiene por fin establecer, aquellos cuyos derechos se creen, modifican, transfieren, extinguen, etc. Los otorgantes son quienes intervienen en la celebración de un acto emitiendo la declaración de voluntad que conforma su contenido. Generalmente, quien otorga el acto es la parte, pero en muchas ocasiones ocurre que quien realiza esto es otro sujeto que obra en su representación. Los representantes son quienes, en virtud de la autorización legal o convencional, emiten una declaración de voluntad en nombre, por cuenta y en interés de otra, denominada representado según la naturaleza de la autorización, para obrar en nombre de otro. Los representantes son legales o voluntarios. Ahora bien, la validez del acto jurídico en relación con los sujetos depende de dos requisitos, la capacidad y la voluntariedad. La exigencia de la capacidad supone la aptitud para ejercer por sí mismos actos jurídicos válidos, capacidad para ejercer, por lo que tratándose de una persona menor de edad, el acto será válido cuando se trate de aquel que la ley autoriza a otorgar, por ejemplo, el supuesto de que el adolescente puede decidir por sí respecto de aquellos tratamientos que no resultan invasivos ni comprometan su salud o provoquen un riesgo grave en su vida o integridad física. En cuanto a la voluntariedad, esta supone que el sujeto haya obrado con discernimiento, intención y libertad, puesto que deben concurrir los tres elementos integrantes de la Trinidad que condicionan la voluntariedad de los actos: representación, definición y efectos. Siguiendo a Fontana Rosa, la representación surge cuando un individuo representante sujeto de la declaración de voluntad ejecuta un acto jurídico en nombre de otro, representado, sujeto del interés, de modo que el negocio se considera como celebrado directamente por este último y los derechos y las obligaciones emergentes del acto celebrado por el representante pasan inmediatamente al representado. En otras palabras, la representación implica que una persona, el representante, que se encuentra investida de poder y autorización suficiente, actuando frente a terceros en nombre y por cuenta ajena.
La particularidad de esta actuación se ve reflejada en la circunstancia de que los efectos de los actos jurídicos llevados a cabo por el representante recaen en forma directa sobre la persona del representado, como si éste los hubiera ejecutado. La regla general en materia de representación es que los actos jurídicos entre vivos pueden ser celebrados por representante. Ahora bien, como toda regla tiene una excepción y frente a la posibilidad de llevar a cabo los actos jurídicos por medio de representantes, la norma limita dicha facultad a los actos en los que la ley le sean otorgados por el titular del derecho, por ejemplo, los actos de voluntad como el testamento, artículo 24, 2465, o los personalísimos, artículo 55, o el matrimonio, artículo 406. Requisitos. La representación como instituto jurídico reglado en nuestro derecho debe reunir ciertos requisitos que la hacen viable. En primer lugar, debemos contar con una persona que actúe como representante, a quien solo se le exige el discernimiento para celebrar los negocios en los que interviene. Ahora bien, para su actuación que sea legítima, se requiere que tenga facultad para representar, lo que implica que se encuentre habilitado para ello, ya sea a través de la norma que lo disponga, representación legal, o por la voluntad del sujeto que representará, representación voluntaria. En segundo lugar, es necesario que la actuación del representante sea conocida por los terceros en esos términos, es decir, se requiere que los terceros conozcan que el sujeto con el que está celebrando el negocio jurídico actúa en nombre y por cuenta ajena, en representación de otra persona. En este sentido, el representante no solo debe actuar en nombre de otro, sino también que debe hacer saber a las personas con las cuales contrata que su actuación se lleva a cabo a fines de satisfacer un interés ajeno, el representado. Por último, la actuación del representante debe sujetarse a los límites impuestos en el poder conferido. Dichos márgenes de actuación pueden haber sido dispuestos tanto por la ley como por la voluntad. El representado y la actuación sin poder o en exceso de las atribuciones conferidas traerá aparejadas las consecuencias jurídicas dispuestas en el artículo 376 del Código. Clases de representación. La representación puede ser legal, voluntaria u orgánica. Representación legal. La representación es legal cuando resulta de una norma de derecho, esto es, cuando tiene su origen en la ley, cuando es la propia norma la que dispone la actuación por medio de un representante de manera necesaria y forzosa para integrar la capacidad de aquellos que, de hecho, no la ostentan. A modo de ejemplo, son representantes legales los curadores respecto de las personas incapaces o con capacidad restringida por razones de salud mental y los inhabilitados, como se plantea en los artículos 32, 49, 101, 102 y 138, 140 del Código. Los tutores en lo referido a los niños, niñas o adolescentes que no han alcanzado la plenitud de su capacidad civil, cuando no haya personas que ejerzan la responsabilidad parental, como se menciona en los artículos 104 a 137 del Código, y a los padres con relación a las personas por nacer y con los menores de edad no emancipados, presupuesto del artículo 101. Representación voluntaria. Por otro lado, la representación puede también tener origen en la voluntad del representado. En efecto, esa voluntad, cuando resulte de un acto jurídico, lo que se refiere al apoderamiento que se manifiesta a través de la declaración unilateral de una persona que otorga a favor de otra un poder o una autorización para que actúe frente a terceros, a nombre y por cuenta suya. De esta manera, los efectos de los actos jurídicos celebrados por el representante recaen en forma directa sobre el patrimonio del representado. Representación orgánica. La teoría del órgano. Desde otro costado, la representación orgánica corresponde a las personas jurídicas, las cuales, como hemos señalado, son definidas por el artículo 141 como todos los entes a los cuales el ordenamiento jurídico le confiere aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento de su objeto y los fines de su creación. En el caso de las personas jurídicas, la particularidad se centra en el hecho de que la teoría del órgano implica que no haya un tercero o representante que actúe en nombre del ente ideal, sino que es la misma persona jurídica la que actúa a través de su órgano de representación. Este tipo de representación es la manera a partir de la cual las personas jurídicas pueden vincularse y obligarse frente a los terceros. En tanto, se genera una imputación directa sobre los entes ideales por lo realizado por sus representantes. Artículo 359 dispone efectos. Los actos celebrados por los representantes en nombre del representado y en los límites de las facultades conferidas por la ley o por el acto de apoderamiento producen efectos directamente para el representado. Así, el artículo establece que el primer efecto del instituto
de este instituto jurídico los actos que se hubieran llevado a cabo por medio de un representante en cumplimiento de los requisitos propios de esta figura, es decir, siempre y cuando se haya actuado con la facultad de representar, haciendo conocer al tercero que se actúa por otra persona y dentro de los límites de actuación, y ya sea dispuesta por ley o por un acto de voluntad, producen efectos directos sobre el representado, como si este último personalmente hubiese celebrado el acto. En relación con el objeto, requisitos de validez. En cuanto al objeto del acto jurídico, el artículo 279 del Código establece que el objeto del acto jurídico no debe ser un hecho imposible o prohibido por la ley, contrario a la moral o a las buenas costumbres, al orden público o lesivo de los derechos ajenos o de la dignidad humana. Tampoco puede ser un bien que por un motivo especial se haya prohibido que lo sea. De tal modo que los requisitos del objeto de los actos jurídicos son la posibilidad. El objeto del acto jurídico no debe ser imposible, requerimiento que se predica no solo de los hechos, sino también de los bienes. La imposibilidad de causar la nulidad del acto debe ser originaria, es decir, debe estar presente desde que el acto se celebró sin perjuicio de lo dispuesto de convalidación previsto para los actos jurídicos sujetos a un plazo o a una condición suspensiva. Artículo 280. Absoluta. Cuando el objeto es imposible para todos y no solo para el sujeto obligado. Si la imposibilidad es parcial, el acto no es necesariamente nulo, y quien pretendió adquirir un derecho sobre un objeto parcialmente imposible puede dejar sin efecto el contrato o demandar a la parte que existiese. Artículo 1130. Determinabilidad. El objeto del acto jurídico debe ser determinado o determinable. Este requisito surge del artículo 1005 y 1006 del Código, que regula el objeto de los contratos. Así, es determinado cuando legal o convencionalmente se proveen los mecanismos o las herramientas que permiten precisarlo en el momento del cumplimiento del acto, y es determinable cuando se establecen los criterios suficientes para su individualización. En caso de que el objeto fuera absolutamente indeterminable, el acto podrá ser declarado nulo. Licitud. Cuando la conducta que constituye el objeto del negocio está prohibida, el acto tiene un objeto ilícito. Hechos contrarios a la moral, a las buenas costumbres y al orden público. Este recaudo impone la conformidad del objeto con la moral, las buenas costumbres y el orden público. Generalmente el concepto de buenas costumbres se identifica con la moral y respecto al orden público se ha entendido que es lo esencial para la convivencia, que puede variar en el tiempo y en el espacio. En estos supuestos, la sanción será la nulidad absoluta. No lesivo de los derechos ajenos de la dignidad humana serían hechos lesivos de los derechos ajenos, por ejemplo, los actos fraudulentos, por lo que debe señalar que en tal caso el acto es inoponible y no nulo. Por otro lado, los hechos lesivos de la dignidad humana quedan comprendidos entre otros supuestos, tal como los actos cuyo objeto lesione la intimidad personal o familiar, honra, la reputación, es decir, cualquier derecho personalísimo. Finalmente, el precepto mencionado prevé que un bien por motivo especial que se haya prohibido que lo sea. Esto hace referencia, por ejemplo, a las cosas muebles que no pueden hipotecarse o a los inmuebles que no pueden prendarse. Este recaudo supone la falta de idoneidad del objeto, es decir, la imposibilidad jurídica. Asimismo, están comprendidos en este supuesto aquellos bienes cuya comercialización está prohibida, como las armas, algunos medicamentos, los estupefacientes, etc. Por último, cabe señalarse que, si bien el objeto del acto jurídico no cumpliera los recaudos señalados, podrá ser declarado nulo. La nulidad absoluta o relativa, como ya veremos, dependerá de qué tipo de interés se vea afectado, pues si se perturbara el interés general será absoluta y relativa si es particular. En relación con la causa del acto jurídico, el artículo 281 define la causa señalando que es el fin inmediato autorizado por el ordenamiento jurídico que ha sido determinante de la voluntad. También integran la causa los motivos exteriorizados cuando sean lícitos y hayan sido incorporados al acto de forma expresa o tácitamente si son esenciales para ambas partes. Como se advierte, el Código Civil no solo entiende por causa el fin inmediato que ha sido determinante de la voluntad, esto es, sin el cual el acto no se hubiese realizado, sino que también se lo reconoce a los motivos móviles, indirectos o remotos, las mismas jerarquía en tanto hubieran sido incorporados al acto por las partes y hubieran sido esenciales para su celebración. Así, el Código toma en cuenta la causa en tanto fin inmediato autorizado por el ordenamiento jurídico que ha sido determinante de la voluntad, como así también los motivos exteriorizados cuando sean lícitos y hayan sido incorporados al acto de forma expresa o tácitamente si fueran esenciales para ambas partes.
La causa es un elemento esencial en el negocio jurídico, lo que surge de los artículos 1013 a 1014 del Código. Estos artículos reafirman los principios de necesidad de causa que debe existir en la formación, tienen que subsistir durante la celebración y deben mantenerse durante la ejecución del contrato, determinando que la falta de causa implicará, según los casos, la nulidad, la adecuación o la extinción del contrato. Asimismo, el artículo 1014 sanciona con nulidad a todo contrato que posea una causa contraria a la moral, al orden público y a las buenas costumbres. Esta sanción se extiende al supuesto en que ambas partes hubieran concluido dicho contrato por un motivo ilícito o inmoral, dejada salvo el caso que si solo una de ellas hubiera obrado por un motivo ilícito o inmoral, ésta carecerá de derecho a invocarlo frente a la otra parte, por lo que la parte inocente podrá reclamar lo que ha dado sin la obligación de cumplir lo que ha ofrecido.